Primero que nada, les agradezco la invitación. Es un gusto estar, bueno, en forma virtual, como decía Ernesto. Ojalá que dentro de poco podamos hacer estos eventos en forma presencial. Este, la idea de esta primera presentación es, vamos a estar hablando toda la mañana de temas ambientales, y la idea de esta presentación es comentar un poco cuál es el contexto nacional, incluso el contexto mundial en relación a estos temas, por qué estos temas se han vuelto tan importantes. Y tres dimensiones que pensamos son importantes para definir ese contexto son cómo ha venido cambiando la conciencia social, qué es lo que está pasando con los hábitos de los consumidores en general, y qué tipo de regulaciones se van implementando para estimular, digamos, el cuidado del medio ambiente. Entonces, como les digo, la charla tiene tres grandes dimensiones. Una en relación a qué son las cosas que se están valorando hoy en general, pero incluyendo la producción agropecuaria y la producción lechera. ¿Qué es lo que está pasando con los hábitos de consumo? Cómo los consumidores se están volviendo más exigentes en distintas dimensiones, digamos. Y después, ¿cuál es el rol que tienen las políticas públicas para estimular o penalizar algunas prácticas? Y dentro de ese contexto general, la primera cosa que yo quisiera decirles es que, a pesar de la sensación con que nos vamos todos los días después de escuchar un noticiero, la verdad es que el mundo está cada vez mejor. Si uno mira lo que ha sido la evolución del mundo en los últimos 100 años, la situación está claramente mejor. Y una manera de medirlo, bastante simplificada, es con una gráfica que yo les voy a mostrar, en donde van a ver acá el año que estamos mirando, en este caso 1900. Vamos a ver en este eje de acá la esperanza de vida en años, como una medida indirecta de lo que es la calidad de vida, los sistemas de salud, el estado de nutrición de distintos países. En este otro eje de acá vamos a ver lo que es el ingreso per cápita como una medida de la riqueza de los países. Y después cada uno de estos globos es un país del mundo. El tamaño del globo es proporcional a la población, y el color del globo es de qué región estamos hablando. Entonces, verde son las Américas, celeste África, amarillo Europa y rojo Asia. Y lo que vamos a ver es cómo ha ido evolucionando esta situación a lo largo de la historia, de los últimos 100, 120 años. Fíjense que en 1900, esto es Estados Unidos, en 1900 un americano tenía una esperanza de vida de 50 años y un ingreso de más o menos 7.000 y pico de dólares por año. En China, este globo grande rojo, la esperanza de vida de 30 años y un ingreso de unos 2 dólares por día. Eso en 1900. Cuando pasamos a 1950, lo que van a ver es que casi todos los globos suben, se mueven en esta dirección, van mejorando la capacidad de vida de todo el mundo. Llegamos a 1980 y claramente hay un aumento en esa calidad de vida. La esperanza de vida llega a 60 años, 70, 80 años en Europa y Estados Unidos, pero hay una enorme diferencia entre lo que son los ingresos medios de los países de China, India, con respecto a Estados Unidos o Alemania, etc. Y cuando llegamos a hoy, fíjense que todo el mundo básicamente llega, todos los países del mundo llegan a esperanza de vida muy razonable y también ingresos muy razonables. Quedan para atrás algunos países del África subsahariana, pero en general es claramente enorme el mejoramiento de la situación de los distintos países del mundo. Y de hecho, para el 2030 se espera que unos 5.000 millones de personas, que casi el 80% de la población mundial, van a estar en lo que es la clase media. Entonces, claramente, el mundo está cada vez mejor, a pesar de, como les digo, las noticias espantosas que recibimos todos los días. Ahora, ¿qué impacto ha tenido ese mejoramiento en la situación general del mundo? Es que cambian los hábitos de consumo.
Cuando ustedes están en una situación de inseguridad alimentaria, lo fundamental es asegurarse el darle de comer a la población. Esto imagínense también a nivel familiar. Cuando empieza a mejorar la situación económica, la situación de educación, la calidad de vida, la primera cosa que pasa es que se empieza a prestar atención a qué es lo que se come. La primera cosa que pasa es que cambia la dieta y aumenta el consumo de proteína animal, de carne, de leche, de huevos. Un ejemplo clásico es China, que en los últimos 60 años multiplicó por 6 la cantidad de consumo de carnes, vacuna, porcina y de pollo. Cuando sigue aumentando digamos, lo que es la calidad de vida, los ingresos, la educación, se empieza también a prestar atención a otras cosas, por ejemplo, la inocuidad de lo que estamos comiendo. Lo que estamos comiendo tiene residuos de pesticidas, los productos que comemos fueron producidos usando antibióticos, hormonas. Y cuando sigue todavía este proceso, empiezan a aparecer sectores de los consumidores, particularmente sectores de gente más joven, que empieza a prestar atención y a darle valor a los impactos ambientales que tienen las cosas que estoy consumiendo. Los impactos ambientales, los impactos sociales, cómo se considera el bienestar animal, qué pasa con el origen de lo que estoy comiendo. Y entonces eso inmediatamente lo que genera es la aparición de nichos de mercado en el mundo que están dispuestos a pagar un poco más por productos, alimentos que respetan el medio ambiente, que por ejemplo no emplean mano de obra infantil, que respetan el bienestar animal. Entonces, esos nichos de mercado empiezan a estar dispuestos a pagar un poco más por ese tipo de productos y están dispuestos a no comprar productos que no lo hacen. Yo eso lo siento en mi familia, tengo hijas jóvenes y eso lo veo permanentemente. Consideran cosas que mi generación no consideraba a la hora de elegir qué consumir, qué comprar, etc. Y entonces uno va, estos son fotos que yo saqué hace 20 días en un supermercado de Estados Unidos. Uno va al supermercado en Estados Unidos y se encuentra con papel higiénico que dice sostenible, con productos que dice ambientalmente amigables, con catálogos que muestran qué alternativas hay para productos de todo tipo que sean también sostenibles. Incluso en el sector de la moda, todo un movimiento para asegurarse la sostenibilidad del sector. Esto es una cosa que a mí me llamó la atención, por eso le saqué la foto. Estas dos fotos son de supermercado. Están vendiendo una camiseta y tiene acá la palabrita de sostenible. O sea, esto es una cosa que está cambiando también la manera como las empresas se están presentando y están actuando, organizando su desempeño. Las empresas se dan cuenta que vale la pena considerar cosas que antes consideraban menos, como por ejemplo, cuál es la percepción de sus consumidores, de sus clientes, de cómo están produciendo lo que producen. Les importa considerar cuáles son los impactos sociales y ambientales de sus productos. Y eso a su vez, lo hacen sí por conciencia, porque saben que es una manera de contribuir a la situación del planeta, pero además porque es negocio. O sea, es lo que yo les decía, hay cada vez más nichos de mercado que están dispuestos a pagar un poco más, y también esos mismos nichos de mercado están dispuestos a no comprar productos que no respetan este tipo de valores. Y una cosa que yo creo que es importante, es que esto de la imagen de empresa verde, de empresa que respeta el medio ambiente, lo tenemos en las campañas publicitarias de hace muchos años. Pero era una cosa, en muchos casos era una cosa bastante vacía, era una cosa que era más que nada campaña de marketing, dar una imagen respetuosa del ambiente. Hoy se ven cosas que son concretas. Hoy todas las empresas más o menos serias tienen un sector de gente que se dedica a una división que le llaman responsabilidad social corporativa, donde miran estas cosas, donde miran qué está pasando con el impacto ambiental, cuál es la situación social de su empresa, pero también de la comunidad
en donde se desempeñan y empiezan a medir cosas. Ahora ya no es un tema de campaña, de fotos, de gente feliz y de cosas verdes, sino ahora empiezan a medir indicadores. Los ESG están, yo diría, en la mayor parte de las empresas, que son indicadores del desempeño ambiental, social y de gobernanza de las empresas. Entonces, esto se volvió una cosa que es concreta, no cosa que es real, ya trascendió aquello de la imagen y de campañas publicitarias. Y esto mismo pasa en el sector de producción de alimentos, incluyendo la producción de leche. Hoy el consumidor y las empresas empiezan a prestar mucha atención a lo que es el impacto ambiental, y una de las cosas típicas, la más común, la más digamos, que más fácilmente uno lo encuentra, es lo que es la huella del carbono. Por ejemplo, la huella del carbono de la leche. Que la huella del carbono lo que es, para producir 1 litro de leche, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se emiten? ¿Y por qué se toma el dióxido de carbono? Porque el dióxido de carbono es uno de los gases más importantes generando el calentamiento global. Es un gas con efecto invernadero que afecta claramente el cambio climático, el calentamiento global. Entonces uno va a un supermercado hoy en Francia o en Inglaterra y va a encontrar que en el envase de leche que está comprando tiene el numerito de esa huella de carbono. Incluso los europeos tienen una escala en donde dice, bueno, hasta cierto valor de huella de carbono, esta producción es amigable con el medio ambiente, a partir de ahí se vuelve peligroso para el tema del cambio climático. Y eso hoy, incluso al productor europeo, no le significa un precio adicional, no es que le paguen más por eso. Puede ser que esto cambie en el futuro cercano, pero hoy no pasa así. Sin embargo, y a pesar de eso, no es nada raro de esperar que estas cosas se conviertan, por ejemplo, en barreras no arancelarias. Es decir, que un país resuelva, yo no importo más leche de este país porque la huella de carbono de ese país es demasiado alto. O al revés, que al tener una huella de carbono baja, esa permite acceder a mercados que pagan más. Ahora, ¿cuál es la implicancia de esto para un instituto como el INEA? Es que es importantísimo medir las huellas de las cadenas, la huella, por ejemplo, de la cadena láctea, y medirlas bien, medirlas de una manera que sean defendibles, verificables, con métodos científicos robustos, publicados en revistas internacionales, que defiendan lo que es la producción lechera ambientalmente amigable. Entonces, volviendo al concepto de cómo se agrega valor a un producto agropecuario. La manera más tradicional como se agrega valor a un producto agropecuario es entrándolo a una cadena industrial, ¿no? Entonces, la harina vale más que el trigo y el pan vale más que la harina. Esa es la manera tradicional de agregar valor. Otra manera de agregar valor es considerando la forma en que se produce. Por ejemplo, un producto orgánico va a tener un valor mayor a un producto que no es orgánico. Una tercera manera es diferenciar, por ejemplo, el origen, el tema del concepto de denominación de origen. Ahora, en la realidad aumentan el valor estas cosas porque hay alguien que está dispuesto a pagar un extra. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades para el sector agropecuario de la producción lechera del Uruguay en este sentido? ¿Qué es lo que se valoriza hoy? ¿Qué es lo que el mercado está dispuesto a pagar un poco más o a elegir esto y no otra cosa? Las cosas que se valorizan hoy, como ya dijimos, son cosas como la inocuidad del alimento, el impacto que tiene el alimento sobre la salud humana, el valor nutritivo de lo que estamos produciendo, el bienestar animal, la trazabilidad, el impacto que tiene nuestra producción sobre el medio ambiente, tanto en emisiones de gases con efecto invernadero, secuestro de carbono, cuidado de la calidad del agua, cuidado de los suelos. Entonces, esto es lo que yo le llamo el valor agregado ambiental. Este es el valor agregado ambiental que Uruguay tiene que diferenciar, que Uruguay tiene que medir y tiene que medir bien. El tema particular de la leche, como yo le decía, lo más común que se considera es lo que es la huella de carbono. Cuánto CO2, cuánto dióxido de carbono se produce ya sea por litro de leche o por hectárea de producción.
Ahora, en los sistemas de producción de leche, aquellos sistemas en los cuales se mantienen campo natural, es también importante considerar eso, cómo es el impacto que tiene este sistema de producción sobre la conservación de un ecosistema natural, como son los campos naturales del Uruguay. En el caso de leche es menos apropiado, pero los sistemas de producción que conviven con bosque nativo lo están respetando, lo están conservando, lo están promoviendo. ¿Cuál es el impacto que tiene el sistema sobre la inocuidad del producto que estamos produciendo? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre la calidad del agua? Que en Uruguay tenemos la bendición de que todos los animales tienen trazabilidad 100%. ¿Cómo se está considerando el sistema, el sistema productivo, cómo está considerando el bienestar animal? Entonces, más allá de pensar solamente en lo que es la huella de carbono, lo que es interesante para Uruguay, donde INEA tiene que trabajar y la facultad tiene que trabajar, es en medir lo que es una huella ambiental integrada. O sea, no solamente el carbono, el agua, el ecosistema natural, el bienestar animal, la conservación de los suelos, etc. Entonces, volviendo al título de la charla, las tres dimensiones, los cambios en los hábitos de consumo, las exigencias de los mercados, la revolución. ¿Qué es lo que tiene que hacer Uruguay? Lo que tiene que hacer Uruguay es diferenciar la producción de alimentos, incluyendo la producción de leche, de queso, de leche en polvo. ¿Y eso que requiere, yo creo, cuatro grandes cosas. En primer lugar, una investigación robusta que mida esta huella ambiental integrada y que la mida en forma científicamente buena, que lo pueda publicar, que lo pueda defender, que venga cualquier persona de cualquier parte del mundo y certifique que lo que está diciendo Uruguay que está haciendo, efectivamente lo está haciendo. Políticas públicas que estimulen buenas prácticas y posiblemente que desestimulen malas prácticas. Una cosa importantísima que yo creo que en Uruguay es clave, Uruguay siendo un país muy ciudadano, muy metropolitano, donde la población rural es cada vez menor y los consumidores están en las ciudades, la importancia que tiene educar a esos consumidores, toma de conciencia de cómo se producen las cosas en Uruguay. Y después una acción de promoción, esos alimentos que los podemos diferenciar de otros sistemas de producción, cómo se promueven internamente y externamente. Entonces, en relación a investigación robusta, yo creo que es una cosa la manera que yo lo veo más resumida de lo que tenemos que hacer en investigación, es trabajar en investigación de producción sostenible con las tres dimensiones que tiene esa sostenibilidad. La dimensión económica, hay que asegurarse que los sistemas de producción sean viables, que tengan una productividad razonable y un ingreso económico adecuado. La dimensión ambiental, de vuelta, ser capaz de generar información que sea verificable, certificable en los distintos temas del medio ambiente. Y un aspecto social, verificar que los sistemas de producción que estamos estudiando sean viables también para la producción familiar, que entendamos cosas de cómo, por qué existiendo tecnologías no siempre esas tecnologías se adoptan. Entonces yo creo que en definitiva en investigación lo que hace falta es eso, es trabajar en las tres dimensiones de sostenibilidad. La parte económica, la parte ambiental y la parte social. Desde el punto de vista de políticas públicas, y yo creo que algunas de las charlas que vienen después van a hablar algo de esto, Uruguay por suerte tiene una buena tradición de tener leyes que son ejemplos en el mundo, leyes que están orientadas a conservar recursos naturales, como por ejemplo la ley de suelos, o leyes que ordenan el territorio, que ordenan básicamente dónde debe producirse los diferentes rubros. Entonces, las políticas públicas, cuando funcionan bien, lo que hacen son básicamente ordenar el uso de la tierra, estimular buenas prácticas y penalizar las malas prácticas. La tercera dimensión que yo le decía que yo creo que es fundamental en Uruguay, dada nuestra población, que es esta toma de conciencia y educación de productores, pero fundamentalmente de los consumidores. Un ejemplo típico de esto es lo que es la producción orgánica.
Hace poco tiempo en Estados Unidos hicieron un estudio sobre cómo es el consumo de la producción orgánica y la conclusión a la que llegaron es que los americanos están claramente dispuestos a pagar un poco más por la producción orgánica, pero también es cierto que no tienen ni idea de lo que quiere decir producción orgánica. Ese estudio lo que mostró fue que si bien casi el 70% de los productores quieren comprar y compran productos orgánicos, cuando le preguntan qué es un alimento orgánico, solamente el 20% sabía responder lo que es. Y de hecho, por ejemplo, hay estudios que han tratado el tema, ¿son más nutritivos los alimentos orgánicos? No. ¿Son más saludables? Probablemente sí, en muchos casos. ¿Por qué? Porque el alimento orgánico seguramente no tenga residuos de pesticidas, etc. Ahora, el mensaje de esto es, está muy bien lo que se hizo con el tema de alimentos orgánicos. Fueron capaces de poner una imagen en el consumidor de que es una cosa buena para consumir. A pesar de que el 80% no sepa qué es lo que quiere decir, saben que hay algo que está bueno. Entonces, un ejemplo de cómo hay un lugar para educar. Hay otras cosas que no son orgánicas, pero que también son nutritivos, que también son saludables. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo que para mí es todavía más llamativo es el tema de los organismos genéticamente modificados. En esto ha habido una desinformación total y han habido cosas realmente espantosas. En 2002 hubo una hambruna en Zambia y mientras la gente se estaba muriendo de hambre, habían galpones en los cuartos llenos de maíz que el gobierno no dejaba liberar porque eran maíces genéticamente modificados, y la Comunidad Europea le había dicho a Zambia, si ustedes liberan ese maíz, si ustedes sacan ese maíz del galpón, nosotros no le compramos nunca más maíz, porque se va a contaminar con el maíz no genéticamente modificado. Una locura. Entonces, eso llevó a que en el 2016 más de 100 premios Nobel escribieran una carta diciendo, por favor, consideren bien el tema de los organismos genéticamente modificados, porque esto puede tener un impacto importantísimo sobre la nutrición a nivel mundial. Y entonces, fíjense lo que son las cosas. Hace 10 días, en un comunicado de la Comunidad Europea, hablando de organismos genéticamente modificados, cambian el término. Ahora ya no hablan en ese nuevo comunicado de organismos genéticamente modificados, sino de nuevas técnicas genómicas. Y están diciendo cómo hay que revisar las normas que se habían implementado en el 2001. Y entonces llegan a la conclusión que los productos vegetales con mejoramiento convencional no tienen riesgos diferentes a los productos vegetales que se generan con lo que antes se llamaba organismos genéticamente modificados. Entonces, si habrá para hacer en educar al consumidor, en educar al productor de lo que son estas cosas como producción orgánica, producción inocua, producción saludable, producción en base a organismos genéticamente modificados, etc. Y la última cosa, la última edición, además de una buena investigación, además de políticas públicas que estimulen buenas prácticas y desestimulen malas prácticas, además de toda esta toma de conciencia, educación de consumidores, después está el tema de promoción. En el caso de Uruguay, por ejemplo, INAC hace un trabajo que es muy bueno en el tema de las carnes. Cómo promover los alimentos en Uruguay que son diferenciados de cómo se producen en otros países del mundo. Y yo, cuando hablo de esto, el ejemplo que siempre me viene a la cabeza es el tema del bosque tropical, el turismo, el ecoturismo. Si ustedes van a Europa y hablan con alguien que está interesado en ecoturismo y en bosque tropical en América Central, ¿cuál es el primer país que le viene a la cabeza a ese europeo? Es Costa Rica. Y Costa Rica es el país de América Central que tiene menos área de bosque tropical. Lo que pasó en Costa Rica es que hubo trabajos muy efectivos del sector privado y del sector público que fueron capaces de crear esa imagen, que es una imagen que no es una imagen vacía, es una imagen que está bien sustentada por cómo manejan los bosques tropicales, pero en realidad lo que hay es un esfuerzo del sector público y privado de promover esa imagen. Y entonces, en Uruguay yo creo que hay una oportunidad igual de importante para diferenciar la manera como producimos alimentos.
Una cosa que a mí me indigna es cuando escucho, por ejemplo, frases como la producción de carne de América Latina y el Caribe. No existe ese concepto, no hay una producción de carne o una producción de leche de América Latina y el Caribe. Hay sistemas que se basan en agarrar un bosque tropical, cortar el bosque tropical, quemarlo para plantar una pastura y ahí producir carne o producir leche. Eso no tiene nada que ver con el sistema de producción uruguayo que se basa en pastura, que se basa en el caso de la carne en gran medida en ecosistemas naturales. Entonces es importantísimo hacer un esfuerzo de la investigación, del sector público, del sector privado, en promover esa diferenciación. Estos eran los conceptos que yo quería compartir con ustedes y por supuesto quedo a las órdenes para las preguntas que puedan haber. Muchas gracias.